Tenerife en la Marina de Valencia para dar lugar a uno de los eventos más importantes en el panorama ciclista nacional, el Gran Fondo Internacional Marcha Ciutat Valencia 2021. Más de 3.000 ciclistas han llenado la Marina de Valencia y han rodado por tierras levantinas con impresionantes parajes. De entre todos los ciclistas han destacado dos grandes leyendas españolas, Miguel Indurain y Samuel Sánchez. Hay mucha afición a la bici, luego han dicho que ha venido gente de todo el mundo, y no solo de Valencia, sino de toda España y de otros países a hacer esta prueba. Ya tiene una trayectoria de muchos años y ya tiene un reconocimiento a nivel internacional y la gente viene a disfrutar de la bici. A ambos les acompañaba el youtuber y activista deportivo Daniel Reis. La experiencia de la Marcha Gran Fondo Valencia estupenda desde el primer momento. Como veis, la logística, el equipamiento que tienen montado aquí en la Marina de Valencia es increíble para albergar a los 3.000 participantes y lo más importante, el recorrido. Súper chulo. Parece que Valencia solo sea mar, pero tiene unas montañas y unos puertos ahí increíbles. Yo he hecho la mediana, 107 kilómetros, y con eso tienes el Oronet de tercera categoría y el Segar de primera, durito, y luego un momento de llano en grupo para volver y pegarte tus fogueos como aficionado, pero divirtiéndote, y acabar aquí delante del mar. No sé, ¿qué más se puede pedir? La paella que nos hemos comido, increíble. Un año más, el Gran Fondo Internacional Marcha Ciutat Valencia ha sido un éxito, tanto en participación como en organización. Estamos ya entrando adentro de la Marina con una seguridad casi al 100%, vallados los 10 últimos kilómetros y con un sistema de logística de tour. Creo que esto es lo que va a hacer grande este Gran Fondo y nos satisface ver la ilusión y la alegría que tienen los cicloturistas cada vez que entran aquí en la Marina. Los actos comenzaron la mañana del viernes con su habitual y protocolaria presentación del evento. Durante la tarde tuvo lugar un amplio programa de actividades para toda la familia. Joan Ribó, alcalde de Valencia, no quiso perdérselo, quien vino acompañado por el concejal de movilidad Giuseppe Grecci y Pilar Bernabé, concejala de deportes, quienes llegaron a la Marina a través del carril bici. Hombre, a ver, yo creo que el Levante español y más en concreto la ciudad de Valencia, con su clima y su orografía, yo creo que es una joya, es una reliquia lo que tenéis aquí. Es envidiable, ¿no?, poder entrar y salir de esta marina, y yo creo que sobre todo el tiempo tan soleado pues incita a andar en bicicleta, no solo como medio de transporte, sino también como medio de hacer actividad física. Entrega de dorsales a los participantes, homenajes a antiguas glorias del mundo del ciclismo, carreras de escuelas de ciclismo, feria, exposición y Kangoo Dance fueron algunos de los actos más destacados. Dejando a un lado los preparativos, por fin se dejaron ver los 3.000 ciclistas aficionados y profesionales en el antiguo circuito de Fórmula 1 a los pies del edificio Vélez Events. El pentacampeón del Tour de Francia, Miguel Indurain, y el oro olímpico en Pekín 2008, Samuel Sánchez, acompañaron en el corte de cinta a Javier Castellar, director del Club Deportivo Podium, a Javier Fernández, responsable patrocinios deportivos de Santander España, y al director general del deporte de la Generalitat, Josep Miguel Moya. Las salidas han sido escalonadas y por medias de velocidad. Los ciclistas pudieron elegir entre 3 recorridos para diferentes niveles, 76, 105 y 190 kilómetros. Pasando las primeras poblaciones, Alboraya, Náquera y Serra, el pelotón totalmente estirado deseaba adentrar en el asfalto del Parque Natural de la Sierra Calderona. Allí les esperaba el primer puerto del día, acompañado del primer avituallamiento con un gran ambiente ciclista. Como siempre,
El objetivo de esta marcha es fomentar el deporte y el uso de la bici en la capital del Turia, que es la única ciudad en Europa que alberga un gran fondo internacional con salida y llegada en un núcleo urbano. Los corredores de la distancia corta se dieron la vuelta, pero los que eligieron la media y larga continuaron hacia el segundo puerto, el Alto Segart, un puerto de primera categoría que puso a cada uno en su sitio. Los valientes que eligieron la distancia larga con 190 kilómetros se dirigieron hacia la parte oeste de la sierra. Bueno, yo creo que ha sido un día de ciclismo muy bonito en todos los sentidos. Yo creo que el recorrido es espectacular, que puedes escoger entre 3 distancias diferentes un poco para moldar tu estado físico y la velocidad, lo que lo quieres hacer. Esa iniciativa es muy buena porque hace que la horquilla de participantes sea amplia, no solo venga gente a ir rápido o gente que quiera hacer más fondos, sino gente, yo creo que de todas las edades, de todos los estados físicos posibles, y el día ha salido perfecto. La organización ha sido impresionante, avituallamientos con muchísima variedad de comida, los cruces, la policía local muy bien coordinada con la Guardia Civil. Yo creo que todo está, vamos, a pedir de boca, y ahora pues bueno, un poco el post-marcha. Yo creo que todos disfrutaremos aquí en el Tinglado de las fotos y de un poco de las risas y contar de lo que ha dado de sí este día. Una vegada més, un any més, el Gran Fons Internacional marxa a Ciutat València. No deixa de sorprendre a tot aquell que ve ací a la Marina per a disfrutar d'un dia espectacular, clima magnífic. Més de 3.000 cicloturistes estan gaudint d'una jornada completament festiva. Ha anat fenomenal en pista i així quan arriben tenen eixa paella gegant que fa que recuperen les forces que han estat gastant durant la jornada intensa que han viscut al llarg del matí. Així que podem dir que esta edició del 2021 ha sigut tot un èxit. Un año más, la Marcha Ciudad Valencia ha hecho que miles de aficionados al ciclismo puedan disfrutar de su deporte con la familia, sintiéndose afortunados de contar con la orografía y el clima que nos ofrece la capital del Turia. Nos vemos en la Gran Fondo Internacional Marcha Ciudad Valencia 2022. Gracias por seguir escribiendo en nuestra historia.